Año 1994, año en que John Waters mostraba el lado oscuro de la ama de casa ideal. Frank Drebin iba a la cárcel en la tercera entrega de La pistola desnuda. Y una banda de rock asaltaba una estación de radio para promocionar su demo. Who'd win in a wrestling match, Lemmy or God? Lemmy. God. Wrong, dickhead. Trick question. Lemmy is God. Pero también sería el año de una de las obras más importantes de la filmografía de John Carpenter, ignorada al momento de su estreno, pero totalmente revalorizada con el tiempo. Una película que disocia entre la realidad y la ficción, bebe de la influencia de Lovecraft y lejos de prevenir el apocalipsis, nos invita a ser espectadores y simplemente reírnos del mismo. Dirigida por John Carpenter y protagonizada por Sam Neill, esta es la historia de cómo se hizo En la boca del miedo. I know this book will drive people crazy. Let's hope so. The movie comes out next month. In the Mouth of Madness, En la boca del miedo, también conocida como Al borde de la locura, nace de Michael De Luca, uno de los grandes productores en la industria, siendo parte de éxitos como La Máscara, Boogie Nights, Austin Powers y La red social, entre otros. Pero antes de su ascenso en el ambiente, a mediados de los 80 era guionista en New Line Cinema, participando en la serie Las pesadillas de Freddy. Sería en ese periodo donde también escribiría el guión de En la boca del miedo, la historia de John Trent, un detective que investiga fraudes para compañías de seguro que es contratado por una prestigiosa editorial cuyo principal escritor, Sutter Kane, ha desaparecido a semanas de publicar su última novela, generando una ola de violencia y hechos extraños entre sus lectores. Do you read Sutter Kane? La investigación de Trent lo llevará a un pueblo desconocido donde los relatos fantásticos del autor son realidad. Y no solo eso, descubriendo que sus propios actos son parte de la última novela de Kane. No. I know what's real. I know what I am. And nobody pulls my strings. Claramente De Luca se inspiraría en la figura y obra de Howard Phillips Lovecraft, uno de los escritores más influyentes no solo a nivel literario, sino también cinematográfico, siendo referenciado en Alien, Evil Dead y adaptado en films como El Palacio Embrujado de Roger Corman, Reanimator dirigida por Stuart Gordon y El color que cayó del cielo de Richard Stanley. Lovecraft crea un imaginario repitiendo ciertos nombres y lugares, además de su propia mitología acerca de la creación del ser humano y las amenazas que acechan desde las tinieblas. De Luca titularía el guión In the Mouth of Madness, referencia a la obra At the Mountains of Madness. Definido él mismo y la aprobación de New Line Cinema para producir, iniciaba la búsqueda de un director. El primer apuntado sería John Carpenter, quien venía de realizar They Live. Este se mostraría interesado, pero terminaría rechazando la propuesta, surgiendo como opciones Tony Randall, director de Hellraiser 2, y Mary Lambert, directora de Cementerio de Animales. Cuando Lambert estaba a punto de ser confirmada, De Luca llamó nuevamente a Carpenter y para su sorpresa, este aceptaría. Pero ¿en qué situación se encontraba a mediados de los 90 uno de los directores más reconocidos del terror? A diferencia del merecido estatus y reconocimiento que tiene hoy en día, la carrera de John Carpenter ha tenido más bajos que altos con la industria. El éxito de Halloween, una de las películas independientes más rentables en la historia, y la confirmación de su talento en La niebla y Escape de Nueva York auguraban un gran futuro para este joven realizador, firmando un contrato de varias películas con Universal. El resultado sería La cosa de 1982, que pese a generar una taquilla mayor a su presupuesto, las críticas la destrozarían por su pesimismo y representación gráfica.
y Universal rompería el contrato con el director y este continuaría la década en films como Christine y Starman para Columbia, llegando a su segunda oportunidad con otro gigante como 20th Century Fox, quien quería replicar el éxito de Paramount con Indiana Jones, teniendo como respuesta Big Trouble in Little China de 1986, no funcionando tanto en números como críticas. Le sucederían las obras producidas por Carolco como Prince of Darkness y They Live, regresando a un presupuesto acotado y rentable en ganancias, además de que en este periodo se casaría con Sandy King, productora de dichas obras. Para el momento en que a Carpenter le ofrecen En la boca del miedo, venía de otra mala experiencia en Warner Brothers dirigiendo Memorias de un hombre invisible de 1992, teniendo conflictos con productores y sobre todo Chevy Chase siendo el protagonista. El film no sería bien recibido y según el propio Carpenter es la película que menos le agrada en su carrera. Pero es aquí donde regresamos a nuestra historia. El llamado de De Luca, así como la insistencia de su esposa, motivarían al director de terminar aceptando En la boca del miedo. Definida la producción, iniciaba el casting. Para el protagónico serían considerados actores como Michael Keaton, James Woods y Ray Liotta, pero sería Sam Neill, quien conocía a Carpenter de Memorias de un hombre invisible, el que encarnaría a John Trent, quien investiga el paradero de Sutter Kane. See, I'm not suggesting that you're lying, that you're about to file a fraudulent claim, but forgive me if this sounds a little bit like bullshit to me. Referido al escritor, cuya apariencia está inspirada en Stephen King, en una primera instancia se pensó en Rutger Hauer, pero sería Jürgen Prochnow, conocido por Das Boot y Dune, quien personificaría a Sutter Kane. Their ability to know the difference between fantasy and reality. The old ones can begin their journey back. The more people who believe, the faster the journey. El personaje femenino, Linda Stiles, quien acompaña a Trent en su viaje, lo interpretaría Julia Carmen, quien venía de actuar en films como Gloria y la secuela de Fright Night. Sutter Kane. Isn't he the guy that writes that horror crap? Maybe he's too sophisticated for you. Sutter Kane happens to be this century's most widely read author. You can forget about Stephen King. Kane outsells them all. Mientras que el editor en jefe, Jackson Harlow, quien contrata a Trent, sería interpretado por Charlton Heston. El rodaje iniciaba en octubre de 1993, teniendo como locación el estado de Ontario, Canadá, utilizando su capital, Ottawa, por su parecido a Nueva York y los pueblos de alrededores para Hobbs End, rodando en New England y Markham, esta última locación de la catedral que vemos en el film, cuya arquitectura estilo bizantino, además de ubicarse en medio de la nada, maravillaría al director. Uno de los desafíos que tendría Carpenter serían los efectos especiales, sobre todo al beber de la influencia de Lovecraft, la representación de las criaturas que provienen de las tinieblas. At KNB Effects Group, a crew of 25, under the supervision of creature creator Howard Berger, has spent the last 12 weeks fashioning living nightmares out of urethane foam and latex. The results of their labor is known simply as monster mass. When this creature's all put together up on location, it spans about 18 feet long and 18 feet across. It's going to take about 15 people to make this thing come to life while we're shooting. Several of the puppeteers are concealed within the monster's body, while others operate cable and radio controls to animate heads and limbs. The challenge is for the team of puppeteers to work in sync, creating the illusion of a single beast with a clear goal, to track down leading man Sam Neill. Utilizando animatrónicos creados por la compañía KNB, liderada por Greg Nicotero, discípulo de Tom Savini y uno de los exponentes referido a make-up y efectos, siendo una de las escenas más recordadas el animatrónico de Linda. Kane has a job for you. Respecto a la banda de sonido, y como suele ser una constante, está compuesta por el propio Carpenter, en colaboración con Jim Lang.
donde al igual que en Príncipe de las Tinieblas inspira en coros eclesiásticos, transmitiendo cierta armonía y misterio hasta que irrumpe el horror. Si hablamos del tema principal, en una primera instancia Carpenter pensó en utilizar el icónico Enter Sandman de Metallica, pero al no poder adquirir el tema, compondría con Lang una versión similar. En la Boca del Miedo llegaba a los cines a fines de 1994, estrenándose primero en Europa debido a calendario de festivales y llegando a Estados Unidos en febrero de 1995, compartiendo cartelera con Billy Madison y The Quick and the Dead. De un presupuesto de $8 millones, recaudaría 9 millones, ocupando el séptimo lugar durante la primera semana de estreno y descendiendo varios puestos con el correr de las mismas. Por su parte, las críticas se repartirían entre elogios a la interpretación de Sam Neill, así como los efectos especiales, y otras que consideran que Carpenter no logra explotar el guión de De Luca. Lo cierto es que el mercado home video, así como las retransmisiones por cable, terminarían revalorando el film, siendo la parte final de la considerada trilogía del apocalipsis de John Carpenter, que inicia en La Cosa, donde la amenaza es descubierta, continúa en Príncipe de las Tinieblas, donde ésta es parcialmente detenida mediante la unión de la fe y la ciencia, y en La Boca del Miedo, el apocalipsis resulta inevitable. La carrera de Carpenter continuaría en films como El Pueblo de los Malditos, Escape de Los Ángeles, Vampiros y su colaboración en Masters of Horror. Actualmente, y con sus 76 años, se encuentra ligado como consultor de la nueva saga de Halloween. En su tiempo libre se dedica a los videojuegos y sale de gira como una estrella de rock tocando sus bandas de sonido. La delgada línea entre lo real y lo ficticio, aquello que podemos ver, así como las criaturas que acechan desde las tinieblas, y un final inevitable del que solo podemos ser espectadores. Esta ha sido la historia de cómo se hizo En la Boca del Miedo.